Camila Ríos, que viene en lugar de Karina Oliva, que está en un lugar mucho más importante, por cierto. Como presidenta de partido, ella acude a desayuno importante. Desayuno presidencial. Esto es todo. Vamos a conversar un poquitito de eso también. Ya. Claudia Díez de Miles, Oscar Rementería de Móvil y también Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. Digo que es importante porque una de las cosas más complejas que debe haber en el ámbito del Estado es cuando tú tienes, por ejemplo, un litigio que emocionalmente te saca, pero muy rápidamente, tus emociones fuera, y tú sabes que viene, pero no sabes cómo va a ser, pero crees que puede ser bueno, pero que en una de esas viene no sé, asterisco, alguna cosa especial. Estoy refiriéndome a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 1 de octubre, y por lo tanto el presidente está, me imagino yo, preparando un poquitito un ambiente. Lo hizo hoy día en la mañana con el expresidente Ricardo Lagos y el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Lo hace ahora con los presidentes de partido, para intentar decir, mira, lo que nosotros sabemos es esto, o lo que esperamos es esto, mantengamos, ojalá, una posición país frente a esta materia. Bueno, no es fácil. Ya nos ha pasado antes y los resultados han sido dispares. Además, recordemos que cuando fue el litigio con Perú, finalmente el tribunal dio un triángulo marítimo que nadie había pedido. Entonces genera expectativas para ambos lados cuál podría ser la decisión de la Corte. De hecho, siempre cuando uno escucha a los expertos, abogados en derecho internacional, dice que la Corte tiene que fallar en derecho. Pero de acuerdo a la última experiencia sobre ese triángulo marítimo que se le entregó a Perú, que ni Perú lo había pedido, ni Chile lo había planteado, la verdad que yo creo que más que expectativas, yo creo que las interrogantes son muy altas de cómo podría terminar fallando la Corte el 1 de octubre. Hagamos una apuesta. A ver. Yo digo cuáles son las dos variables de la apuesta. para que sea más sencillo y no lo cubremos. Si que quieren agregar algo mejor. Una, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dice que Chile debe negociar con Bolivia y que se deben poner de acuerdo en si hay resultado positivo o no hay resultado positivo. Depende de las partes. Dos, Chile debe negociar con Bolivia, pero se invoca de alguna manera una suerte de condición de que Bolivia obtenga algo en esa negociación. Yo la verdad que creo que la Corte va a decir que Chile tiene que negociar con Bolivia, pero no va a entregar plazo. ¿Va a hacer eso? No entregar ni plazo, ni resultado concreto. Ni posibles sanciones, nada. Va a ser un fallo que va a sonar a recomendación de buenos hermanos. Yo creo que va a ser eso. Bueno, eso es lo que espera el gobierno chileno. Todo el gobierno chileno espera de que básicamente lo peor que puede pasar es que le digan Chile debe conversar con Bolivia, como lo ha hecho antes, y ustedes verán si logran obtener un acuerdo para cualquier cosa. Sí, porque ojo, Bolivia lo que está alegando o lo que está reclamando en la Corte son lo que ellos han llamado los derechos expectaticios. No, los abandonaron. Los abandonaron. Los derechos expectaticios fue una cosa que se inventó por parte de Evo Morales, pero cuando llegaron a la Corte no lo hicieron. No. Lo que ellos señalaron es que Chile está obligado a negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Es decir, está anclado la negociación con el resultado. El resultado es precondicional. ¿Cachai? O sea, no es yo negocio contigo para que nos pongamos de acuerdo en algo y si nos ponemos de acuerdo vale y si no nos ponemos de acuerdo no. No, es yo negocio contigo para que podamos determinar cuál es la salida que Chile le va a entregar al mar, por dónde, etcétera. El resultado está predeterminado. Eso es lo que pide Bolivia. Y eso es lo que ya la Corte Internacional de Justicia dijo que no iba a meterse cuando se discutió Pero siempre puede aparecer una cola chiquitita por ahí y por eso creo que está armándose toda esta, como se ha hecho antes, todas estas reuniones para intentar de alguna manera. Bueno, ahí hay que poner ojo. Yo creo que igual, por ejemplo, las últimas declaraciones de Evo Morales llamando hermano presidente Piñera
yo creo que indican una cierta preparación a un terreno que yo creo que es menos favorable a Bolivia. Ahora yo creo que, y ahí discrepo con Oscar tomando las dos alternativas, yo creo que la Corte lo que va a tratar de hacer es establecer una especie de imperativo que obviamente no tiene ninguna capacidad jurídica de ejercer, sino simplemente de interpelar a las dos naciones, en el fondo a los dos países, para que efectivamente se pongan a negociar con miras a eventualmente no necesariamente una salida soberana, pero algún acceso al mar. Yo creo que ese va a ser como la búsqueda de la Corte, porque yo creo que no van a quedar en simplemente establecer que ambos países negocian, porque obviamente dentro del marco de lo que está establecido hoy día en base a los tratados existentes, la negociación no puede ir a más allá de eso. Claro. Entonces yo creo que lo que va a tratar de hacer la Corte, considerando que los jueces, cuando se dice el cliché de que juzgan en derecho, en realidad los jueces aplican igual sus propios criterios personales, va a ser tratar de que estos países logren algo idealmente más armónico, y eso sería eventualmente una salida al mar de Bolivia. Pero yo creo que ese va a ser como simplemente una señal. Bueno, Chile siempre ha dicho, Jorge, es que salida al mar no va a haber, porque... No digo que Chile siempre ha dicho que Bolivia tiene salida al mar. Sí, claro. Pues tiene libre tránsito. Claro, tiene libre tránsito y puede eso mejorarse, puede ampliarse. Lo que no se acepta es que ese libre tránsito sea soberanamente de Bolivia, digamos. Claro. Y que yo dudo que vaya a ser soberano. No va a ser soberano. Es que la Corte igual va a haber otras mejoras. Sí, pero es que la Corte igual no puede obligar a entregar soberanía. No. Entonces, el tratado, creo que es de 1904. Ese tratado, que es lo que está alegando Bolivia, de que no es justo, qué sé yo. No, pero ya quedó fuera. Sí, pero han sido todos los argumentos que han ido presentando en el camino. Ese tratado fue ratificado por el Congreso incluso en su momento. O sea, aquí no estamos hablando que fue durante una dictadura militar ni nada por el estilo, fue completamente democrático de acuerdo a los estándares democráticos de la época. Y lo que se asegura y lo que se ha asegurado hasta ahora es el libre tránsito de los bolivianos por el territorio nacional, especialmente por el norte de Chile. Y en eso, la verdad que Chile lo ha respetado. Sí. Chile ha tenido que hacer las inversiones en materia de puerto y de trenes en su momento, y eso también lo cumplió. Entonces, finalmente lo que está pidiendo Bolivia es la salida soberana al mar, que la verdad que la Corte no se la puede entregar. No. Por eso yo pienso de que, considerando también el fallo que dio la Corte con el caso de Perú, que va a ser su fallo va a ser finalmente como una recomendación de que países, hermanos, júntense a conversar. Claro. Va a ser eso. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que... Sí, yo creo que va por la primera opción que diste tú, Fernanda, pero a mí me parece que además la discusión yo la encuentro un poquito absurda en pleno siglo XXI. A mí me parece que países civilizatorios, y quiero ponerlo en el ámbito de las civilizaciones modernas, de tener que llegar a acuerdos para poder vivir en paz, ¿no? Y que tanto por el lado de chileno como por el lado boliviano, todo tipo de nacionalismo ultras, digamos, me parecen que no le hacen bien a ningún país. Y creo que la discusión va a tener que hacer obviamente por un tema donde lleguen a un acuerdo. Creo que esa es y la Haya obviamente está claro que no puede entregar la soberanía. Eso es como volver a ponerlo y poner el tema y volver, y que vamos a estar durante una semana diciendo, y la soberanía me parece un poquito demasiado, digamos. Creo que aquí la discusión, más allá de las metidas de patas de uno u otros gobiernos y de cómo hayan reaccionado sus presidentes o sus diplomáticos, etcétera, y que salgan con frases no muy afortunadas, tanto el presidente de Bolivia como el canciller de Chile, y podemos sumar varios, porque aquí yo creo que no hay ninguno que se haya comportado al mismo nivel, salvo algunos diplomáticos de carrera que han sido mucho más cautelosos, ¿no? Pero me parece que obviamente aquí lo que tiene que haber es un diálogo de cómo abrir, darle, a lo mejor se puede dar esa carretera como soberanía, ¿por qué no? Hay que preguntárselo, ¿por qué no? Y eso no significa tampoco dividir el país. Hay que tener un acto más civilizatorio, ¿por qué? Porque yo creo que no resiste de nuevo 4 o 5 años esperando un resultado de la Haya. Me parece que pone en tensión a todo el país, y yo creo que en ese sentido la Corte va a optar por una cuestión ecuánime. Ustedes resuelvan, júntense, hablen, conversen, vean lo que pasa. Y a mí me parece que eso es un acto civilizatorio. Yo estoy por esa salida. Ahora, ¿quiénes van a dialogar
¿Bajo qué paradigmas van a dialogar? ¿Cómo van a hacer? Una cosa es que ponga a un personal del gobierno a dialogar con otra persona del gobierno, pero yo creo que aquí este juego que está haciendo hoy día mismo, ¿no?, el presidente, de juntar a todos los partidos políticos, es porque hay que conversar sobre los distintos escenarios que pueden salir en las próximas semanas. Así que yo prefiero estar por un diálogo, por un acto civilizatorio, en vez de estas cosas nacionalistas, de qué pedazo es mío, qué pedazo me parece a mí como ya siglo XIII, que no quiero ver agarrado ni a mi país ni a otro país en América Latina de las mechas por un pedazo de tierra que perfectamente se puede negociar y se puede llegar a un acuerdo de paz. ¿Sabes que Camila Ríos. Yo me la jugaría con que igual la Corte va, obviamente no con este como argumento jurídico, pero sí va a intentar poner algunos elementos que indiquen o que se puedan interpretar como que Chile ya empieza a mostrar señales de diálogo más claras, porque es verdad que el diálogo entre estos países se ha cortado muchas veces, cuestión que yo encuentro muy dañino, o sea, yo tengo amigos, por ejemplo, que están en la Academia Diplomática. Yo escuchaba el panel anterior sobre esto de las carreras en Cancillería y todo esto, gente que estudia cómo relacionarse con otros países, la geopolítica, las relaciones de poder, los conflictos. Entonces yo creo que esto igual tiene que tener una mirada como más, no digo técnica, pero política, pero con gente que esté preparada para tomar esto como con la envergadura que tiene y con la seriedad. Y con seriedad. Oye, yo aquí voy a ser abogado del diablo. Porque lo que pasa es que esto no es algo nuevo. La demanda boliviana es de muchos gobiernos atrás. Y obviamente se han involucrado diplomáticos de carrera en este tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, no es que esto lo hayan manejado exclusivamente los políticos, sino que claramente cuando está la Cancillería, los rostros visibles son los políticos, pero hay funcionarios de carrera que son la gran mayoría de los que trabajan ahí. Eso por un lado, digamos en diplomacia, no administrativo. Eso por un lado. Lo otro, veamos por qué este tema ha terminado en La Haya, por qué ha terminado en los medios de comunicación, por qué ha estado tan fuerte. Porque también ha sido una estrategia de Evo Morales para mantenerse en el poder. Yo les quiero recordar que Evo Morales ha sido el presidente más exitoso en la historia de Bolivia. Bolivia tenía más presidentes que años de independencia. Y con Evo Morales eso cambió. Incluso él quería irse a una tercera reelección. Tercera vez, creo. Que ahí la está peleando internamente. Y desviar la atención y buscar al malo de la película, a quien echarle la culpa de todas las cosas, es políticamente muy rentable para él. Ha sacado el libro del mar, que celebra el día del mar, la banderita del mar, cuando atraparon a estos soldados o policías bolivianos en la frontera, que estaban al otro lado de la frontera, haciendo controles vehiculares o requisando vehículos, que uno no puede decir que es un problema político, es un tema de que no corresponde que lo hagan, y menos haciendo control en un país donde no tienen las atribuciones legales. Fueron tomados detenidos y él aprovechó también esta situación, como decir que esto era una revancha por la demanda del mar, y lo recibió como héroe. Esto le ha generado tremendos dividendos políticos de Evo Morales. Está bien, si veámoslos así. Pero ¿sabéis qué, Oscar? Yo creo que más allá, y puedes tener razón en eso, en hacer el análisis del dividendo político de Evo, que está bien, cada político hace sus dividendos como puede y en las circunstancias que puede. Pero yo creo que hay que ir más allá de eso. Creo que hoy día lo que hay que dar es un ejemplo de diálogo, un ejemplo de paz, un ejemplo civilizatorio. Es como un poco también lo que está pasando, y perdona que me pase de tema, pero creo que tiene que ver con lo mismo en algún sentido, con el plan de la Araucanía, que finalmente se nos vuelve a poner el tema de la autodeterminación de los pueblos, que es una cuestión que no está resuelta a nivel mundial con varios temas, el Tíbet, Palestina, los kurdos, etcétera, ¿no? Y otras nacionalidades que se quedaron sin tierra. Y me parece que lo que hay que hacer hoy día en este planeta, que además no es un planeta que nos está dando muy buena respuesta, incluso con lo de riesgo, están pasando muchas cosas que tienen que ver con situaciones en las cuales uno se tiene que sentar, tiene que dialogar, tiene que ser capaz de buscar, no quiero decir la palabra consenso porque está mal interpretada, pero sí buscar acuerdos, ¿no? Acuerdos que dignifiquen a las partes. Y en ese sentido, más allá de que puedan entrar unos soldados, unos militares por acá, por allá, que yo eso no lo voy a negar porque son hechos verídicos, creo que hoy día hay que actuar con una mirada muy a largo plazo, evitar conflictos, evitar guerras, evitar todo tipo de rencillas que no van a ningún lado,
Y hay que también darse cuenta de que el tema de la autodeterminación de los pueblos, como es algo que no quedó muy claro en el plan de la Araucanía, ni tampoco quedó claro el tema de las tierras, ni tampoco quedó claro el tema de las aguas, que a mi juicio, igual que lo que decía ayer el alcalde Tirúa, son dos de los temas más importantes que no se lograron poner en el plan de manera clara. Hay letras chicas, para variar. Creo que nos lleva al mismo tema del diálogo y de ser capaz de escuchar al otro que es diferente y que tiene algo que decir al respecto. Pero Claudia, yo creo, perdona, pero disposición al diálogo el país siempre ha tenido. Algo que Sí, Tú tienes que entender pero tú tienes Oscar, que entender que él pero pone no me- el conflicto. No, es que yo creo Él que pone el algo lo que dice conflicto. Claudia, ¿Cómo? que Deja, eso es pero no me evidente. interpeles porque estoy dando una opinión. No, pues, pero es que te estoy respondiendo lo que tú dijiste. Él quiere po. ser abogado del diablo hoy día. Sí, siempre, siempre voy a Oye, odiarla, ya. Oye, obviamente, si ustedes yo soy- dos hace rato que se vienen peleando. Oye, si yo soy autoridad estoy y me diciendo conviene el diálogo. conflicto Yo creo que- político, Es que yo creo que es desde el video de las lesbianas que les pegaron, desde ahí, desde ahí. De hace rato que vienen ustedes. Desde la marcha. Peleándose. Yo creo que tú todavía quedaste herido porque no te dieron la reparación que requeriste. la reparación de que del video dices tú. Sí, de eso. Pero ese video está editado. Po. No está editado, Oscar, ya. Oye, bueno, está bien. perdóname, Ya, Claudia, pero Jorge, usted no estaba ahí, yo estaba ahí. Bueno, y el está bien. video, no, Ok. pero a ver bien clarito, el video Ay, comienza bueno. justo cuando yo pego un empujón y donde Ok, muestra los 10 bueno. segundos antes. Bueno, está bien, ¿Ah? está bien. Que No, fue cuando no, yo no recibí un discutir empujón y lo eso. respondí, po. Bueno, Ya. un poco No hay que pegarle a las tomando mujeres, lo nomás, que oye. dice Oye, Claudia. perdóname, yo no le he pegado. A ver, eso yo no te lo voy a permitir, Claudia. Yo no le he pegado a ninguna mujer nunca. Y la persona Un que yo le empujón pegué no un es- empujón en el video es un hombre. Ok. Lo que pasa es que tiene una mochila con un diseño muy femenino. Y durante todo el video tú lo miras de espalda. Ay, bueno, está bien, Oscar, no voy a discutir Sí, eso. pues no estamos seas en el tema de irresponsable diálogo. No, no tampoco. soy responsable, jamás he sido Ya, responsable. yo tampoco. Y Ya. jamás le he pegado a una mujer. Ojalá. Como ojalá te estoy diciendo. Ya. Bueno, puedo agregar mi opinión. Lo que pasa es que yo, tomando un poco lo que dice Claudia, yo creo que acá no hay que olvidar un factor que es clave a propósito de la autodeterminación de los pueblos, y es que finalmente los conflictos bélicos no los propician los pueblos, los propician No. los estados. Estamos de Y acuerdo. los que propician el lenguaje belicista no son los pueblos, sino que son los gobernantes. En este caso es claro que, por un lado, Evo Morales ha propiciado un lenguaje Sí, por belicista con supuesto. respecto a Chile. En Chile también hay gente que ha respondido, por ejemplo, el ex almirante de la Armada, que salió con el tema de o la razón a la fuerza. También. Que es bien absurdo porque No, en el fondo pero- él va a estar pero en su casa. Yo siempre creo que hay que desconfiar un poquitito de ex almirante Ah, sí. o Bueno, ex pero comandante a en mi jefe punto de- es Pero lo ponen el que como los gobernante. pueblos no hacen las guerras. Los que hacen las guerras, y aquí Estamos de yo voy a acuerdo. ser el juez del diablo, es el Estado. Y las autoridades políticas son las que hacen las guerras. ¿Y por Así qué es. lo menciono? Porque en el fondo, por ejemplo, yo tengo amigos en Santa Cruz de la Sierra que no están para nada de acuerdo con la política exterior boliviana del gobierno, en este caso, no solo de Evo Morales, sino de los gobiernos anteriores. Y no están para nada de acuerdo porque en el fondo ellos creen que la solución apunta a otro lado. Por ejemplo, espacio de libre comercio. O sea, aquí hay un punto súper clave y que tú mencionaste, por ejemplo, con Palestina y otros más, el Tíbet. El problema ahí sigue siendo el Estado, que el Estado empieza a establecer fronteras y arbitrariamente empieza a establecer fronteras y arbitrariamente impide, por ejemplo, el flujo de gente, el flujo de bienes, el flujo de capitales, bajo un control férreo de la actividad económica, sobre los sujetos. Y yo tengo una visión quizás más, digámoslo así, internacionalista, en que los estados no tienen que meterse en eso. El flujo de personas, el flujo de comercio debe ser abierto a los pueblos, no a los gobiernos. Y yo creo que el problema acá es que siempre olvidamos eso y confundimos a los pueblos con los estados. Pero los estados no son lo mismo que los pueblos. Y el problema es que Sí, estamos de acuerdo finalmente en eso. cuando los pueblos propiciados por sus gobiernos y por sus autoridades políticas entran en guerra, esas autoridades políticas nunca van a la guerra. Así Siempre es. van los pueblos. Y los Así pueblos es. pagan los costos Estamos de totalmente de irresponsables como Evo Morales. Por eso- incluyendo, por eso hay que incluyendo llamar los al ex diálogo. comandantes en jefe de la Incluyendo- Fuerza exacto. Por eso hay que llamar al Por eso, es diálogo. que por eso te digo, yo a veces mucho el tema de los estados. Está bien, los estados obviamente establecen marcos jurídicos para que obviamente existan ciertas reglas entre porque al final los estados son administraciones. Pero esas administraciones no pueden tener el control férreo sobre las sociedades de manera absoluta. ¿Estás de acuerdo con el diálogo, que es lo que Obvio, ha primado, pero, digamos, por eso, y en el todo lo que diálogo, estamos ¿cómo acá? se propicia? Si nosotros vamos, por ejemplo, a zonas fronterizas, Perú, por ejemplo, Perú-Chile, el flujo comercial entre la gente y probablemente la compenetración entre las personas con etiquetas estatales distintas están más compenetrados
Sí, por supuesto. Por lo tanto, ahí yo lo que defiendo es que, por ejemplo, si se llegara a discutir, por ejemplo, un tema con Bolivia, yo lo que promovería es una zona absoluta de libre comercio, pero absoluta, es decir, cero impuestos para ambos estados. Y que fluya ahí la economía y probablemente, y esta es mi apuesta, va a ser la zona más próspera entre ambos países. Y lo doy firmado. O sea, estamos por la 1 entonces. Ahora, es por la 1, creo. En general, ¿o no? Convengamos de ¿Por que... la qué? Por la posición 1 que planteaba. Ahora, tú haces una cosa que y me lleva al siguiente tema que quiero tocar, que es el plan de la Araucanía. Sí. Tú haces una cosa que es muy ideológicamente de tu sector, que es decir... Todos los problemas se arreglan económicamente. Yo creo que no. Ojo, no sé cuál es mi sector. De hecho, hagamos. Mi sector, yo creo que si es que yo me adjudico un sector, yo creo que el sector tampoco ve como el libre comercio como el elemento. Pero lo que acaba de decir aquí, lo que hay que hacer es un libre comercio, que se negocie, que se vendan cosas, y eso funciona. Y eso, es la paz perpetua. Eso trae la paz perpetua, exactamente. Y resulta que eso no necesariamente es así, sobre todo si es que lo que te están pidiendo es una cosa distinta. No te están pidiendo que haya más comercio, lo que te están pidiendo es salida soberana al mar. Eso, salida soberana para el Estado, no para el pueblo. Ese es el punto que yo estoy tratando de plantear. No necesariamente, hay mucha gente que adhiere a la demanda marítima de Bolivia. Pero no el pueblo, por eso estoy haciendo la crítica. Cuando se habla del nombre del pueblo, primero la pregunta es, ¿está todo el pueblo detrás? Además, ojo, a mí me gustaría poner la discusión también en cómo... el Estado chileno se hace responsable de estos procesos de diálogo. Óscar decía, es verdad, Evo Morales ha utilizado esta temática para beneficio propio, pero eso viene pasando hace muchos años. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene la estrategia diplomática chilena para enfrentar la estrategia boliviana? Que como decía Óscar, sí, es aprovecharse comunicacionalmente. Como decía Óscar, sí, utiliza comunicacionalmente también todo lo que va pasando. Pero ¿cuál es la respuesta chilena que tenemos a eso? No, es que el presidente Evo Morales está utilizando de nuevo el tema. O sea, ¿eso es una estrategia? Yo a eso voy con plantearse este tema de manera seria y de manera de ir consiguiendo el diálogo, pero haciéndonos responsables nosotros también de qué hemos hecho para encauzar ese diálogo. Es que eso es importante todo el rato que Evo Morales utiliza este tema. Ahí el tema es que las posiciones se reducen al resguardo de fronteras, pero no hay como visiones distintas con respecto a eso. En el fondo, por ejemplo, de, no sé, un paso libre de libre comercio, que yo no creo que entre comillas, el sector lo defienda. Yo creo que ellos defienden más la mantención férrea de las fronteras. No necesariamente zonas de libre comercio. Imagínense lo que implicaría una zona de libre comercio como transfronteriza. No sé cómo será el concepto, pero imagínense lo que eso implicaría para los pueblos, no para los estados, porque los estados finalmente tienen que ceder su pretensión. Porque... pero los pueblos no son los empresarios que llevan el libre comercio por las carreteras. No, por eso digo. Pero los pueblos, los pueblos se mueven en base al comercio. Por ejemplo, miremos la zona de, no sé, Arica con Tacna, es un flujo comercial enorme entre pueblos. Sí, porque está anclado en un tratado anterior que se respetaba. Por eso hay que pensar ahí. Pero en este caso particular, convengamos una cosa, lo que Bolivia está pidiendo no tiene que ver con una mayor capacidad de generar acuerdos comerciales o una carretera o un sendero por donde vuelvan los fenicios a funcionar acá. No, lo que está pidiendo es salida soberana al mar. Eso es lo que está pidiendo, punto. Y eso yo creo que si tú haces un plebiscito en Bolivia, no dificulto que Bolivia diga, no, sabes que no queremos salida soberana. No, probablemente va a ser la mayoría que lo apoye. Es como si que se plantea aquí si se quiere o no se quiere la pena de muerte. La mayoría de las personas te va a decir, sí, si quiere o se quiere la pena de muerte. ¿Y que eso automáticamente significa que tienes que reimpulsarla? No, esa es la pregunta que te iba a hacer yo. No, pues yo creo que no. Yo creo que para eso están los liderazgos. El liderazgo es, en ese caso, le saco el sombrero a Eduardo Frei Tagle, porque sabiendo que estaba en contra de todo el parecer de la mayoría de la nación, consideró que la pena de muerte era un salvajismo estatal. Punto. Pero en el caso de Bolivia, no nos equivoquemos, Bolivia lo que está pidiendo no es que se mejoren las condiciones comerciales de Bolivia, es que tenga salida soberana al mar. Por lo tanto, cualquier cosa que en el fallo señale o indique o sugiera o relativice que eventualmente podría obtener una salida soberana al mar es derrota para Chile. Sí. Y cualquier cosa que diga que obligue a Chile a conversar, a negociar, a sentarse en la mesa para que entre los dos se pongan de acuerdo, es victoria para Chile.
Además que una salida Sí, obvio. soberana Sin, tiene sin, un sa- montón sin de- salida, sin predeterminar una salida y soberana. además que tiene muchas consecuencias jurídicas porque la gente piensa una salida soberana, un pedacito de playa a nombre de Bolivia, pero tiene que pensar que hay un tema también de Oiga, soberanía todo, de la columna de aire para arriba, po, ¿ah? Porque eso estamos hablando de espacio aéreo, estamos Sí, hablando de de un montón todo. de cosas, sino solamente una playa. Bueno, pero que hacemos- sea el diálogo lo mejor. posible. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Vivir retornable es saber que los momentos que más disfrutas, como un domingo en familia, los puedes volver a disfrutar. Por ejemplo, un martes después del colegio, un jueves con amigos o un viernes de relajo. Disfrutar cada día con Coca-Cola Retornable es posible. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. A las 7 de la tarde, de lunes a viernes, Pensar es Clave. Traemos a los más diversos protagonistas de la cultura. Hoy día estamos con un invitado terriblemente opulento. Percusionista. Sí. Miembro fundador de la agrupación musical Los Tres. Él es nada menos que Francisco Pancho Molina. Un día en Concepción veo una batería en una vitrina y ahí que fue así como ¡guau! Iba al centro a mirarla. Lo único que hacía era mirar la batería por la vitrina. Federico Sánchez conversa con ellos para que nos expliquen el porqué del mundo en que vivimos. Hoy día tenemos en el estudio a un historiador. Él es Alfredo Jocelyn Holt. Desde los años 60 a nuestros días, todos los grupos políticos organizados han hecho una revolución en este país. Empezó la democracia cristiana, lo siguió la izquierda y posteriormente lo siguió la derecha en conjunto con los militares. Pensar es Clave. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. 92.9. Somos cultura. Somos la clave. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen. En septiembre Banco Security lo apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto, renueve su hogar con los mejores beneficios con sus tarjetas One o solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Brunch sábados y domingos en Hotel Sheraton. Comida chilena, bebidas refill y mini degustaciones de tragos típicos chilenos. Vaina, pisco sour, terremoto y para los niños sala de juego especiales para ello. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Les recuerdo que estamos regalando 2 libros. El de Carlos Peña, ¿Por qué importa la filosofía? Y el de María José Cumplido, Chilenas Rebeldes. Para eso, gentileza de Me Gusta Leer Chile, pueden participar usando el hashtag Combinación Clave y nombrar también @megustaleercl. Somos opinión. Somos la clave. Para que no se elimine la cátedra de Oye, filosofía. bueno, pero donde nosotros tenemos problemas limítrofes internos, que no son bastante más que limítrofes, son problemas políticos internos. Sí. Ayer yo lo he tratado de ver por el vaso más bien medio vacío, medio lleno más que medio vacío, en el sentido de que, como en algún momento dado dijo Galilei, equo si mueve, sin embargo se mueve. La situación de la Araucanía que estaba anquilosada para una determinada materia y nadie se había decidido meterle algún tipo de ruedas a ese vagón parado, bueno, efectivamente se va a echar a andar aparentemente y eso va a tener un comienzo que, por cierto, no todo lo que se propone ahí es algo que cuente con la aprobación general, pero es un movimiento que saca de la inercia algo que está ahí desde hace muchísimo tiempo y que va a tener variantes constitucionales, porque el reconocimiento a los pueblos originarios requiere una enmienda a la Constitución.
involucra plata, siempre hay harta plata puesta en la mesa, y el presidente Piñera, todos sus planes tienen que estar apoyados con plata, porque ahí hay una visión ideológica, y yo eso concuerdo con Claudio Fuentes. Bueno, plantea un ministerio, entonces eso ya involucra un aumento de los recursos. No, pero no solamente eso, sino que esta idea de que si es que las cosas económicamente mejoran, tú mejoras en todo. Y bueno, y el problema está en que a ti no te están pidiendo necesariamente, es un poco lo que pasa con Bolivia, no te están pidiendo que tú mejores en los términos económicos de los dos países, te están pidiendo soberanía al mar. Y en este caso no te están pidiendo que tú transformes en empresarios a todos los mapuches, lo que te están pidiendo es autonomía, y te están pidiendo restitución de tierra, y por lo tanto hay que ver ahí cómo se armoniza eso, pero sin duda creo yo es un avance respecto a lo que la restitución de tierra es un tema económico. Es que no solamente económico. El presidente, no, está el tema como. Pero Jorge, es que es un tema histórico también, porque fueron víctimas de violencia y de fraude reiterados. ¿Sabes qué? Yo creo que lo interesante. Un tema económico, porque restituir tierras tiene un costo que tienes que, no sé, indemnizar gente, no sé cómo será. Mira, a mí me parece interesante un poco lo que decía Fernando, que yo creo que Moreno, sí, Alfredo Moreno, yo creo que uno de los primeros gestos que hace esta cosa de establecer un diálogo con todas, con casi todas. Yo creo que al final se pusieron todos, ¿no? Porque estuvo hasta la CAM, hay muchos actores sociales de la Araucanía que estaban de las zonas mapuches, ¿no? Que estaban ahí sentados, y creo que eso ya es una buena señal. Toda posibilidad, digamos, de sentarse a conversar, creo que es una buena señal. Lo que salga de la conversación ya es segunda etapa. Hace mucho tiempo que no había un presidente o una presidenta que se fuera a la zona a presentar un plan. Uno puede estar de acuerdo o no, pero son gestos políticos que yo creo que son importantes en términos de institucionalidad, casi gesto republicano, y no siendo, digamos, partidaria del gobierno, pero creo que eso hay que reconocerlo súper bien. Pero a mí me preocupa, y yo ayer escuché muy bien al alcalde de Irúa, que decía, aquí hay mucha plata que se pone en la mesa, y que siempre todo este tipo de planes ponen mucha plata en la mesa, y que va a ser para mejoramientos de colegios, de escuelas, de salud, etcétera, que no necesariamente van a llegar solamente al pueblo mapuche, ¿no? A los niños, a las niñas mapuches, mujeres, jóvenes, hombres, etcétera, sino que también a la población chilena en general. Entonces, no solamente para el pueblo. Pero que hay dos temas que no están lo suficientemente claros, que tiene que ver con el tema de las tierras, y por lo tanto lo colectivo, el significado de las tierras y la colectividad, que es uno de los símbolos y uno de las, yo diría, como de la identidad propia del pueblo mapuche. Basta recordar lo que significa mapuche. Y por otro lado, el tema del agua, que yo creo que son dos cuestiones que hoy día el pueblo mapuche no está teniendo acceso. El problema del agua también se nos excede ya a toda la población chilena, que yo creo que hay que nacionalizar el agua. No puede ser que el agua esté en manos de privados, o que cauces de que pasan por los territorios no puedan ser ocupados porque son de los privados, ¿no? O sea, pasa un cauce por tu parcela y tú no lo puedes ocupar porque es de un privado. Y por otro lado, el tema de las forestales, que efectivamente lo que ocupa un pino o un eucalipto en términos de agua también tiene serios problemas para la ecología, para el desarrollo, para la sustentabilidad de nuestro país. Entonces creo que esos son dos temas complicados. Y por otro lado, claro, tienes una ley antiterrorista, y que manifiesta entonces al pueblo mapuche como un pueblo terrorista, entre comillas, o todos los casos que hemos tenido, y que después se dice, mira, no, en realidad fíjense que no eran, fíjense que fue algo que en realidad los jueces, los fiscales se equivocaron. Entonces yo creo que hay que mirar la letra chica, recordando lo que ya dije al principio, y a mí creo que los dos temas fundamentales no están resueltos en el plan, por lo menos lo que he podido leer hasta ahora. Me hago cargo, digamos, de todo lo que he leído en la prensa, no he leído el plan en sí mismo, pero creo que la prensa hace un buen resumen de los puntos principales. Yo ayer revisaba los twitters de Pedro Cayuqueo. Sí, hizo una columna hoy día en el diario La Tercera también al respecto. Y él iba comentando ayer en su cuenta de Twitter cada una de las propuestas, manifestaba que la gran mayoría, creo como el 90% de lo que se presentó, son propuestas que han estado presentes desde el año 90. Sí. Pero no se han dado las urgencias o no han salido. No ha habido voluntad política, hay que decir, de todo, es transversal. Sin embargo, él destacaba lo de la ley de cuotas, decía que eso sí era algo nuevo, dar cupos especiales a los pueblos originarios en el Congreso.
Pero más allá de las propuestas, que a mí me parece bien que todos los gobiernos presenten sus propuestas. No da cupos especiales a los pueblos originarios en el Congreso. Lo que da son la obligatoriedad de que los partidos tengan un porcentaje de sus candidatos que sean de pueblo originario. Es que pueden perder todos y no haber nadie de pueblo originario. Lo que pasa que eso apareció como ley de cuota ayer, pero no había claridad sobre si era un cupo especial, porque es que la pregunta era, porque ahora es una propuesta, todavía no se envía proyecto de ley ni nada, la pregunta era, ¿dónde se va a poner la cuota? ¿Se va a poner en la Araucanía o se va a poner a nivel nacional? Pues si es a nivel nacional, o sea que los partidos decían en cualquier parte, no tenía mucho sentido, si tenía que ser en la zona donde efectivamente podían conseguir la votación. Por eso había Lo que sí, por lo menos, en el proyecto que se anunció ayer, lo que queda claro es que donde sea que sea la cuota pertenece a un porcentaje de los candidatos que llevan los partidos políticos. Sí, ¿Cuál era la alternativa que se prefería? Que hubiese escaños reservados. Sí. Que tú tuvieras, qué sé yo, 15, 20 posiciones, voy a inventar, 15 escaños que solamente fueran utilizados y estuvieran por parte de representantes de pueblos originarios, los cuales tenían un padrón especial probablemente y votaban. Sí, porque ahí genera como en Nueva Zelanda o como en Canadá. Sí, porque si era a nivel nacional se diluía. Lo ideal era que esta ley de cuotas estuviera focalizada en una región específica, un distrito específico, para asegurar que saliera. Exacto. Pero por eso hay que diluir. Lo otro, hay que ver cómo, mira, yo no tengo mucha claridad sobre cómo a la persona propiamente tal se le reconoce para entregarle el cupo, que eso también va a ser parte de la discusión. Claro. Porque hay personas que pueden tener apellidos mapuches, pero la verdad que no se consideran mapuches, o pueden haber personas que tengan abuelos mapuches, que a esta altura pueden ser rubios o azules y se consideran mapuches. Entonces, eso también es algo que van a tener. Eso es algo que se va a discutir en el Parlamento. Y yo creo que esa va a ser la gran discusión. ¿Qué opinan del...? A mí hay un historiador que es me lo mandaron, Fernando Pairaicán. Sí, que ha escrito un par de libros bien buenos. Que bien interesante y que plantea el tema de la colectividad de las tierras, que yo creo que de verdad que el tema de las tierras, el agua, es clave en la discusión. Las cuotas también, por cierto, pero creo que lo esencial, ¿no? O sea, qué bueno que todo el territorio vaya a tener mejor salud, que puedan invertir en los CEFAM, etcétera, etcétera. Pero creo que el punto central de las tierras y del agua, yo no veo solución al tema y no veo que la discusión vaya por ahí. Lo que leí, eso me preocupa. Pasa que ahí falta la discusión. De nuevo entonces, ¿es multiculturalismo o vamos por lo plurinacional? Y que es distinto. Porque ¿cómo se va a enfocar eso? Si se van a reconocer lo que tú decías, el cambio que se necesita de la Constitución, ¿cómo se reconoce, no? Va a ser una nación multicultural, una nación plurinacional, y creo que ahí son enfoques totalmente distintos. Son enfoques totalmente distintos. Y de hecho, yo creo que falta en la discusión analizar un poco lo que han sido las aplicaciones de otras leyes con respecto a la situación mapuche, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de cómo se establecían las comunidades, lo que ocurría con los antiguos LOF y cómo eso después se disolvió por las leyes que se aplicaron a mediados de los 90 en el tema del establecimiento de las comunidades. También hay que hacerse la pregunta si la ley o en el fondo la pregunta es si las comunidades tienen la posibilidad, por ejemplo, en el caso del uso de las tierras, de generar actividad económica, o en el fondo constitucionalmente o legalmente se establece que esas tierras solo se mantienen sin utilización. Yo creo que esa discusión nos ha dado de manera seria, porque en el fondo acá han existido distintas políticas con respecto al tema de las tierras, desde la entrega a particulares, a la entrega a comunidades, y el problema parece no solucionarse. Entonces yo creo que también es importante la clarificación de qué es lo que se espera con respecto al tema de la restitución de tierra, porque yo creo que es un tema que no es menor y que no es solo como, mira, es la petición de restitución de tierra, sino que implica eso después en términos de la vida, digámoslo así, la vida práctica de las comunidades, porque yo creo que eso es un factor esencial que yo creo que no se ha discutido y se ven los efectos de las aplicaciones de otras leyes indígenas a lo largo del tiempo. Ayer el presidente Piñera improvisó parte de su discurso. Y en parte de esa improvisación de su discurso dijo que todas esas tierras donde estaba él conversando eran en el siglo XIX de origen mapuche y que sin embargo el Estado chileno les había quitado esas tierras. Sí, obvio, vale. Así fue. Bueno, el problema está en que yo creo que tú puedes invocar las palabras del presidente para pedir que te restituyan aquello que él ha reconocido que te lo quitaron. Sí.
La pregunta es ¿a quién? Y por lo tanto, yo cuando le hice la pregunta en la mañana al intendente de la Araucanía, Luis Mayol, el presidente dijo esto y él dijo, bueno, es que yo en este caso discrepo con el presidente. Claro, por la diferencia que la máxima autoridad. Claro, porque si tú dices de que te despojaron, que el Estado despojó de las tierras o te quitó las tierras, lo que tú estás es de alguna manera, siendo el representante del Estado, jefe de Estado, estás asumiendo y validando de que ahí hubo una situación irregular e ilegal que eventualmente alguien puede invocar. Lo que pasa es que ahí, a ver, yo creo que no hay que desconocer que históricamente lo que ocurrió fue que el Estado, una vez más el Estado, como un agente agresor, tomó tierra. Sí, ¿verdad? Como un agente agresor, tomó tierra. ¿Qué haríamos sin el sobre Estado? Pueblos que no tenían Estado. Y dispuso de esas tierras. Históricamente eso es así. Ahora, la discusión tiene que ver con lo que se llama el principio de rectificación, que es cómo yo rectifico cuando ha pasado varias generaciones en la rectificación de las tierras. Esa es la discusión que es no solo filosófica, sino práctica. Es decir, cómo yo... Es como que, voy a dar el ejemplo para que se entienda un poco. Le quito el celular a Oscar y pasan años y sus bisnietos reclaman el celular, pero ¿cómo establezco yo que efectivamente esos bisnietos son los que son herederos de ese celular? En el caso de las tierras se vuelve más complejo, porque es cómo tú estableces las líneas de sucesión. Bueno, porque esa línea de sucesión por sangre es fácil de llegar. Es súper fácil. Pero en común, habría que ahora, ver cómo... el celular va a estar más añejo, pero claro, es otra cosa. Pero habría que ver, por ejemplo, el tema de si es que hay documentación que ratifique eso. A lo que voy pero la documentación, tú que estás con la pacificación, la famosa pacificación. Por eso, ahí entra el principio de rectificación, la complejidad. Lo que están pidiendo es autonomía, y yo creo que nos cuesta mucho hoy día entender lo que significa la autonomía para los pueblos, ¿no? ¿Qué significa la autonomía? Primero, el sentirse parte de una tierra, ¿no? El sentirse parte que pueden administrar una tierra, el sentirse parte que pueden hacer gobierno en una tierra. Y no hay que tenerle miedo a eso. Por ejemplo, a mí me tocó estar en Guatemala 3 meses trabajando por un proyecto de la Unión Europea y tenían gobernadores indígenas o alcaldes indígenas en los cuales compartían con otro tipo de gobernadores y lograron un acuerdo, que no digo que haya sido el mejor, pero hubo un intento por lo menos de gobernabilidad entre alcaldes indígenas, alcaldesas indígenas y alcaldes que no eran indígenas. Porque la mayoría más del pueblo guatemalteco es indígena. Entonces, los vergas que en ese tiempo no podían seguir dominando todo Guatemala. Y yo creo que aquí es importante el diálogo y reconocer la autonomía de los pueblos. Pero la autonomía no es que te doy un pedacito y no te reconozco autonomía en términos legales, que puede pasar por las cuotas, como decían antes Oscar, que puede pasar por otro tipo de resolución administrativa. Pero el punto es que esto ya no da para más. Y lo que va a pasar, que si hay letras chicas, nuevamente, hoy día yo escuchaba a la diputada socialista mapuche, sí, que también dijo, bueno, que trató de hacerse algo en el gobierno HL, bueno, defendió, por supuesto, yo creo que todos los gobiernos han tenido la voluntad mucho de hacer... le sacan el quite. Claro, todos le sacan el quite. Ayer incluso el presidente reconoció que había un montón de cosas que habían sido... Que habían rescatadas de atrás. Lo que pasa es que son o se les dio urgencia o después se les quitó, urgencia, claro. o las cosas no se tramitaron con la voluntad política que se requiere. Así es. No, voluntad política. Así es. Como dice Claudia, yo creo que esto es mucho más complejo del ejemplo que tú acabas de dar con el tema del celular. Porque, mira, en el siguiente sentido... pero ojo, perdón, el ejemplo celular es el ejemplo del principio de rectificación, no del tema mapuche. Es que la diferencia, Jorge, que yo por el celular pero déjame terminar. Pero estoy explicando el principio de rectificación. Sí, disculpen, pero yo creo que esto se trata de entender el tema de la cultura mapuche desde un foco que nos saca de cómo nosotros entendemos nuestras relaciones económicas, políticas, culturales y sociales. Por eso este tema es tan conflictivo. Por eso este tema no se trata de las cuotas, no se trata de la rectificación en el sentido de decir, mira, como te quité el celular y a tus bisnietos se lo paso. No se trata de eso, porque como ellos entienden este tema de la tierra, no es como llegar y decir, mira, yo tenía una tierra y resulta que mi abuelito, no, porque no es en ese concepto de la propiedad privada, sino que de la propiedad colectiva. Sí, y hoy día, en los marcos que nos entrega nuestra Constitución, de hecho, yo no estoy segura si esa figura se podría aplicar.
No, Entonces, de hecho, ha pasado en otros países, cuando... Y tampoco por ejemplo, el agua colectiva. Hay dos cosas que tenemos como ventaja, si es que uno las quiere usar. Hay alrededor del mundo experiencia muchas. Enorme, Australia, enorme Canadá, cantidad de experiencias que han tenido este mismo tipo de problemas, con mucho más muertos incluso que Chile. Uno a veces felicita a Nueva Zelanda, dice que fantástico, sí, pero que ellos los maoríes... Oye, los maoríes se agarraron a cuestazos y hubo masacres brutales en Nueva Zelanda. Bueno, pero hay la suficiente cantidad de experiencias diversas como para que uno eventualmente pueda, si es que necesita, ver lo que ha pasado en otras situaciones. En Canadá, en Colombia, en Nueva Zelanda, en Australia, tú tienes escaños reservados. Tú tienes la posibilidad de estar seguro de que hay una representación. La forma como eso está varía desde un lugar a otro, pero existe la representación obligatoria del pueblo originario, que además el Estado quiere que sea así, quiere que los pueblos originarios estén representados, no se lo dejan al azar de que eventualmente se gane o no se gane en las urnas, quieren que sea así. La segunda cosa es que hay en todos estos países diversas formas de integración con el Estado sin abandonar su situación. Por ejemplo, una experiencia la tenemos ya en Rapa Nui. En Rapa Nui se le pasó desde la CONAF a la comunidad de Rapa Nui el cuidado de los parques de la isla. Claro. Hay un montón de parques en distintos países, como lo que estoy diciendo, que están al cuidado de las comunidades indígenas, que tienen que regirse por determinados protocolos. Hay cosas mucho más avanzadas en Estados Unidos, en Canadá. Pero hay que tienes que pasar. Tienes policía indígena que tienen un trato con sus iguales. Con cultura, con voluntad, con ganas de hacerlo. ¿Cómo se resguarda eso en su relación con el Estado? Sí tiene que ver con rectificación y sí tiene que ver con el tema de la concepción de la propiedad. ¿En qué sentido? Porque el caso de Rapa Nui es fácil, porque la delimitación territorial es fácil tenerla. En el caso de la Araucanía, la delimitación no es tan fácil y por eso tiene que ver con un tema de rectificación. En primer lugar, porque en un suceso que ocurrió en el siglo XIX hay una sucesión de propiedades donde tú tienes hoy día propietarios legítimos. Sí. Por lo tanto, no es llegar y decir, oye, esta tierra es para nosotros valiosa, así que es nuestra y te la quito a ti. No se trata de eso. El Estado ahí tiene que velar no solo por resguardar en el fondo la rectificación, sino por respetar los derechos de quienes por un proceso sucesorio de compra y todo eso adquirieron esas tierras. Pero no necesariamente de compra. Y el tema, por eso te digo. Porque es como que me digas que los israelitas le compraron las tierras a Palestina, no se las compraron, se las quitaron. No, pero Claudia, pero estoy hablando de un proceso en que hubo una serie de procesos en que hubo sucesiones de venta. Si eso es así. Bueno, pero déjenme terminar la idea. Y lo otro es que, por ejemplo, en el tema de territorial, porque el caso de Rapa Nui a mí me parece que es factible y es muy fácil, y por eso es más complejo este caso, es que la pregunta es cómo se delimitan las zonas territoriales efectivas que correspondían. Porque además la isla de Pascua no tiene empresas forestales. Bueno, ese otro factor, con eso. Pero ¿cómo va a tener empresas forestales si se deforestó por toda eso, la isla? Por eso te digo. Es una variable quiero muy... agregar un poquito pero a lo que voy yo quiero que la pongan. Quiero que la pongan la variable de las forestales. Por ejemplo, en la zona de la Araucanía. Era el último en el fondo regimiento, digámoslo así. La última frontera. La última frontera. Sí, por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo establecemos cuál es lo restituible hoy día en términos de razonabilidad política? Porque no podemos decir como ya restituyamos esta concepción. Sí. Oye, yo creo que... Por un tema de que, no sé, es factible o no es factible. Dos cosas. Uno, agregar lo que decía Jorge, de que efectivamente la situación de Isla de Pascua fue mucho más fácil. Hoy tienes a la población mapuche dispersa. Y si queremos tener situaciones similares como lo que mencionaba Fernando de allá de Canadá o de Estados Unidos, tendríamos que meterlo en reserva, porque así lograron tener la policía indígena Sí, pero reserva no es más que en términos estrictos. Reserva hoy día en Estados Unidos, reserva no es más que una delimitación territorial para que decida que a partir de ese momento cambia el control de determinada cosa. Sí, pero ojo. Y de repente tienes una serie de derechos y una serie de beneficios y a veces tienes un casino. Y también hay
No, y también puedes tener Claro, puedes tener leyes casino locales. Sí, no, pues por algo, digamos que el sistema es mucho más, especializado allá por tenerlos a todos juntos. Acá habría que hacer reserva, y lo cual sería. Pero no es reserva el concepto que hay que usar, por favor, eso ya también está bueno, pero déjame terminar la idea. Eso por un lado. Eso les cuesta tanto entender un concepto de tierra, de identidad colectiva, de tierras colectivas. Claudia, el tema está súper claro. Claudia, el tema está súper claro, pero cuando tú tienes un territorio que se ha vendido durante 100 veces y que el actual propietario no tiene ninguna culpa de que hace 150 más años atrás se lo hayan arrebatado a la fuerza a los mapuches, ese es el conflicto que hay. Eso es lo que tienes que entender. Si todos entendemos que para ellos es muy importante la tierra, pero tú no puedes expropiarle la tierra a una persona que la compró legalmente. Ojo. No sé lo que es la legalidad en ese sentido. No. Pero te lo acabo de decir. Estoy de acuerdo nomás. Bueno, el asunto es el siguiente. Hay una fórmula que se ingresa en el plan que va a ser súper polémica, que es la posibilidad de que los mapuches puedan, los pueblos originarios puedan arrendar sus tierras. Porque legalmente no las pueden vender, pero puedan arrendar sus tierras. Sí. Con lo que se podría producir una despoblación mapuche, si tú quieres, para un ingreso rentista. Y eso te lo dejan y hay un poder arrendador de tierra y te sacan a todo. No sé si es que esa es la idea la idea macro que se tiene. Además, ojo, otra cosa, en Chile no existen las tierras comunitarias, porque aquí siempre hablan de las tierras comunitarias, pero legalmente no existen. No están ni en el código, déjame terminar la idea, no están ni en el código civil, no, porque es que es parte de las cosas que hay que cambiar para poder adaptarla. Eso, hay que cambiarlo. Me gustaría explicarlo para que se entienda. Pero espérate, una tierra comunitaria, para que usted entienda, un territorio o una parcela, pueden haber 100 dueños de la parcela, ¿ya? Pero son esos 100 dueños y tienen hijos y comienza la posesión efectiva. No hay un concepto legal de tierra comunitaria. ¿Te parece que eso debería ser cambiado? Y yo insisto que lo otro que no se ha tomado en cuenta y que tiene que ver con las forestales y que no es una cuestión menor, porque tiene que ver con este modelo de desarrollo extractivista que tiene nuestro país hoy día y que no solamente tiene que ver con el beneficiar a un grupo muy pequeño de la población con las ganancias, con el lucro, con la plusvalía, como quieras llamar el concepto, sino que además tiene que ver con echar a perder, con romper toda la posibilidad de una ecología que está hecha bolsa. O sea, se sabe, los pinos y los eucaliptos no son recomendables para el uso extensivo de la tierra. Y eso es un tema que hoy día le da unas ganancias a unos pocos y por supuesto sueldo a los trabajadores que son bastante miserables, pero por otro lado no se piensa de que a 30 años. Y ese tema está en la zona que estamos hablando y ese tema no ha sido tocado y yo creo que tenemos un acuerdo del tema, tenemos diferencias como el tema de las tierras, pero está las cosas colectivas, la tierra colectiva, el tema del agua. El agua tiene que ser nacionalizada, el agua no puede ser privada en este país, porque además el agua es uno de los conflictos más importantes que tenemos hoy día en Chile. La zona de Copiapó, toda la zona del Valle de Copiapó se quedaron sin agua y están con camiones aljibe. La desertificación llega a Santiago. En el sur de Chile que dicen, no, tenemos mucha agua, está lloviendo menos, y esos son datos clarísimos de toda la gente que estudia la climatología, el tema de clima, no sé cómo se dice, ambiental. Entonces, cuando tenemos, y quiero poner la cuestión de riesgo, porque no es menor. Ayer se lanza el plan de la Araucanía y al mismo tiempo se aprueba entonces que hagan las tronaduras en riesgo. Y a mí me parece que ese tipo de situaciones no son confluyentes con un modelo de desarrollo sustentable, sino que al contrario, con un modelo de desarrollo extractivista que sabemos las consecuencias que tienen en América Latina. Y es una discusión que yo creo estaba pendiente. De isla riesgo yo lo encuentro. Es espantoso. Perdón, pero yo creo. Una calamidad, porque es una calamidad, un desastre. Se había prohibido las tronaduras en la isla Riesgo, en la provincia, en Magallanes. Sí. Y se acaba de aprobar. Una cosa que un lobby al mismo tiempo al mismo tiempo que tú haces un plan de la Araucanía que parece súper chorro, se le da a la isla Riesgo la posibilidad de tener tronaduras para sacar carbón. Bueno, un porcentaje de ese carbón va ¿a dónde? A Puchuncaví, Quintero. Y entonces volvemos a más zonas de sacrificio. Puchuncaví, Mejillones, Tocopilla, Ventana,
Quintero, ahora vamos a tener zona de riesgo, y sigamos. Y entonces las zonas de sacrificio en Chile aumentan. Una política Huasco, de los gobiernos etcétera. sucesivamente. Todo. Ya, culpa de los estados. Yo quería agregar un punto a lo que decía Claudia, que yo creo que es importante el tema, por ejemplo, claro, la idea de la tierra colectiva, pero yo creo que tampoco hay que caer en la ilusión de que los mapuches vivían así como buenos salvajes recolectando fruta, porque eso no era así. Y de hecho, por ejemplo, si uno revisa no el tema... salvaje, porque ese concepto en antropología No, por eso estoy usando el concepto del buen salvaje. Hablando de la caricatura, dijo. Ya. Salvaje como el recolector. Está bien. ¿Me entendió? Hablando de la caricatura, por favor. Pero que lo explique como Porque caricatura. la organización económica era muy variada y entre otras cosas, por ejemplo, estaba el LOF, donde había un jefe del LOF que tenía vivía con su comunidad, pero era un productor. Criaban caballos, producían ganado, producían una serie de otros bienes y había un trabajo productivo muy fuerte de la tierra. Entonces yo creo que también hay que no caer en la trampa de que estas tierras colectivas no van a ser... comunitario. Por eso. Que sí era comunitario. Y que pero además tenía su propia lógica. Había una política de producción económica. Pero no hoy es día, como una tierra que nadie toca. Sí, pero tampoco nos mintamos. Hoy día lo que está pasando, nosotros nos hemos reunido con Anamuri y ellos han sido súper claros en decir de que no pueden trabajar sus tierras porque no tienen agua. Entonces la solución que tienen es ir a trabajar en la agroexportación. Porque la misma ley indígena les impide generar actividades productivas más allá de cierta subsistencia. Pero por eso te estoy diciendo, hoy día es mucho más complejo este tema que decir, sí, representación, no, la tierra. Es una lógica de cómo se vive, con su entorno, cómo entienden el concepto de propiedad. Este plan se acaba de introducir y tenemos para rato en el Parlamento. Hay un riesgo siempre, hay un riesgo, que es cuando se condena a los pueblos indígenas a hacer una especie de museo viviente. Museo viviente. Vivan como se supone que nosotros creemos que deberían vivir. Yo creo que eso es un error también. Está empezando este plan. Tenemos para rato. Se echó a mover la bolita, lo que me parece una buena noticia. Vamos a ver cómo sigue tanto en el Parlamento como que entre la ciudadanía. A ver qué se aprueba y no. Exactamente. Nueva carta en Restaurante El Cid con música en vivo todos los días, viernes y sábado. Lo esperan en el Hotel Sheraton Santiago. Muchas gracias al panel. Volvemos. Gracias. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.